¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya estamos en los temas del día. Revisamos a esta hora lo más trascendente de esta jornada. Usted se queda, nos acompaña en redes sociales. Ya les avanzamos una pregunta. Estaremos en cualquier momento con ella. Si no, la dejamos solo para las redes sociales. Vamos a hablar de Costa Rica. Ya se cumplen 2 semanas de huelga indefinida que, acompañada por movilizaciones, ha logrado casi paralizar ese país después de que el gobierno haya accedido a frenar por ahora la reforma fiscal y la mediación de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el origen de esta huelga y de estas manifestaciones que se han dado? Conozca todos los detalles con nosotros. Es nuestro primer tema del día. Imágenes de cómo se ha estado desarrollando en esta jornada una iniciativa de la Conferencia Episcopal con representantes del gobierno y sindicatos del sector público. Se han reunido para buscar nuevas vías de comunicación, todo ello en razón de que la huelga exige frenar el plan fiscal y está llegando a su 11º día de movilizaciones y de protestas. Recordamos que los huelguistas han bloqueado las principales calles, también las avenidas del país, todo con el fin de solicitar el retiro de la reforma fiscal de esa nación en las discusiones legislativas, plan que afirman pues afectaría de manera principal a las personas más desposeídas, les obligarían a pagar mucho más, reduciendo planes de ayuda social, bajando y los impuestos también a los más adinerados. Esto es lo que ha indignado a los ciudadanos en Costa Rica. Escuchemos voces a esta hora. El día de hoy nos encontramos el equipo de gobierno en la Escuela Social Juan 23. Continuamos nuestros acercamientos preliminares con la unidad sindical, tal como lo hicimos el día de ayer. El gobierno de la República ha sido claro y enfático en que creemos en la vía del diálogo para solucionar los conflictos nacionales. Así lo hemos dicho y así lo continuaremos haciendo. De manera que esperamos que con estos encuentros preliminares logremos avanzar hacia una fase siguiente donde esperamos instalar ahora sí una mesa de diálogo donde se realice una negociación que nos va a permitir llegar a eventuales acuerdos y consensos. Momento de hacer preliminares, así lo decía el ministro del Trabajo. Vamos a ver entonces las declaraciones que han dado los huelguistas, las razones que ellos mismos explican y que justifican estas masivas movilizaciones de esta huelga que ha sido considerada como una de las más grandes en la historia de Costa Rica. Voces que traemos a su consideración a esta hora. Los protagonistas. Un paquetazo fiscal es una serie de impuestos que el gobierno central de la República de Costa Rica, liderado por nuestros jerarcas, imponen y quieren masificar e intensificar todo gasto, todo rubro en forma desigual. Es decir, el pobre que pague más y el rico que pague menos. No se le meta el 1% a la canasta básica, porque hay gente en este país hay pobreza extrema y pobreza. Lo único que van a afectar es hacer sufrir más al ciudadano que no tiene para comer. Las voces del pueblo, los protagonistas de la indignación que se ha dado en el país. Vean ustedes, fotografías referenciales que se están dando en esta jornada también. Pero vamos con detalles al lugar de los hechos. Fernando Francia, nuestro corresponsal, con todas las precisiones de estas movilizaciones, estos diálogos preliminares que se han dado en la jornada. Bienvenido, compañero, saludos, adelante. Este jueves continúa en Costa Rica el diálogo que han llamado exploratorio para ver si se puede realizar un diálogo nacional, una mesa negociadora sobre el pacto fiscal, el plan fiscal que está en estos momentos en discusión en la Asamblea Legislativa. ¿Podrían los legisladores suspender su discusión legislativa votándolo en contra porque tiene una vía rápida aplicada en el reglamento del Parlamento? Así que se continuará la huelga, hay movimientos en frente al Congreso en la capital de Costa Rica, pero también en otras localidades en donde se están realizando manifestaciones en la vía pública, bloqueos y otro tipo de situaciones que están sucediendo en prácticamente todo el país por parte del Magisterio Nacional, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad y otros sindicatos del sector público que se mantienen en esta huelga que ya llega al 11º día en este proceso que ha sido quizás uno de los más importantes desde hace 20 años.
Gracias, Fernando Francia, nuestro corresponsal. Y usted, desde la comodidad de su hogar o desde su televisor o desde su móvil, se estará preguntando a esta hora, si está en sintonía con nosotros, ¿de qué va este plan fiscal? ¿Por qué ha sido tan repudiado por estos sindicatos? Vamos a presentarle detalles de esta reforma al sistema tributario. Reforma que consta esencialmente de 4 puntos. El primero de ellos pretende transformar el impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado, IVA, con una tasa del 13% para la mayoría de los servicios, lo que implicaría la subida de los precios de los servicios básicos como la electricidad o el agua, por solo citar algunos de ellos. Segundo título busca modificar la ley de impuestos sobre la renta, entre ellas la de establecer el cobro de la renta global sin diferencias según el poder adquisitivo de cada contribuyente. Tercer título, pretende modificar la ley de salarios de la administración pública, lo cual afectaría el poder adquisitivo de los trabajadores, las trabajadoras en este sector. Otro punto, el cuarto, se establecen las responsabilidades legales en situaciones de apremio fiscal. Esto se traduce en que pudiera implicar el embargo forzoso en casos de deuda con el Estado. Y todo esto viene formando parte de todo un plan de ajuste fiscal que ha sido promovido por el gobierno de Carlos Alvarado y que los sindicatos decidieron salir a las calles a repudiar. Así lo han hecho en estas jornadas. Hasta aquí primer tema, hasta aquí Costa Rica. En redes sociales seguimos hablando sobre este particular, así que puede conectarse con nosotros y responder de lo que allí estamos preguntando. Hoy avanzamos, tenemos poco tiempo y queremos mostrarles nuestra imagen del día. Nos lleva a conocer sobre Ashura. Ha dejado de ser una costumbre a lo largo de 14 siglos y se ha convertido en un símbolo de la confrontación del Islam verdadero con la justicia, con las injusticias que se van dando, y precisamente demandan que la justicia se imponga. Imágenes con las que millones de feligreses han decidido movilizarse en distintos países del mundo. Así es como vamos a la pausa. Regresamos en breve con mucho más de nuestros temas del día. Usted acompáñanos. Estamos de vuelta en Temas del Día. Tenemos una pregunta en redes sociales. Les decíamos que nos puede seguir allí y puede también responder. Sea parte de lo que preguntamos al día de hoy. En nuestras cuentas, @temastelesur, @YohannyTelesur, les decimos: una marcha a la Asamblea Legislativa de Costa Rica y bloqueos de carreteras durante 11º día consecutivo de huelga en Costa Rica de los sindicatos del sector público. Nuestra pregunta del día: ¿cuánto pudiera lograrse con las conversaciones exploratorias a 2 semanas sin respuestas efectivas? Les mostramos ya los detalles en nuestro primer tema del día. Queremos que usted ahora opine y, si da tiempo, en algún momento ponemos algunas de sus respuestas. Vamos con próximo tema. Nos lleva hasta Argentina. ¿Por qué? Se generó una nueva jornada de protestas allí, esta vez liderada por jubilados, quienes se concentraron frente al Congreso Nacional. Lo hicieron en rechazo a las políticas neoliberales que ha impuesto nada más y nada menos que el gobierno de Mauricio Macri. Profundizamos, quiero decir, nuestro segundo tema del día. Aquí lo traemos con imágenes de lo que está sucediendo. Vean ustedes, esto es lo que han salido a decir los abuelos en la Argentina. Esto sucede dentro del marco del Día del Jubilado en el país suramericano. Allí los manifestantes pidieron a la legislación emitir decretos para que haya un aumento de emergencias en todas las escalas. Y es que los jubilados, los pensionados, también ratifican su rechazo a esas políticas de ajuste tras el pacto del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y tantas cosas que traen las memorias, sobre todo de estas personas que peinan canas y que ya vivieron esta historia mucho antes. Es importante decir que la protesta busca además visibilizar la difícil situación que están padeciendo estos pensionados dentro de la Argentina. Convocó después de que tomó público conocimiento el memorándum con el FMI, donde se mostraba que la decisión política que el gobierno tiene, que es la de usar los fondos del FGS, es decir, el ahorro de todos los futuros jubilados y de los jubilados presentes, para cubrir el déficit del gobierno. Es decir, que sean los jubilados los que le saquen las papas del fuego al gobierno que no puede controlar la economía. El incremento de las tarifas por la disminución de los subsidios, el crecimiento desmesurado de los medicamentos, la falta de atención en PAMI. Hacer desaparecer el fondo de garantía es desaparecer las futuras jubilaciones de cada uno de nosotros, de los jubilados y los próximos jubilados. Son las voces del presente en la Argentina, las personas que lo han dado todo por el país y que ahora
ven pues ciertos momentos difíciles que están viviendo junto a la actual administración del país. ¿Qué sucede allí? Nos cuenta de inmediato Edgardo Esteban, lo recibimos, cuéntanos. Siempre es un placer saludarte y saludar a toda la audiencia de Telesur y los jubilados y pensionados están supuestamente celebrando el Día del Jubilado en la República Argentina, pero más que una celebración es un día para la reflexión, para visibilizar la difícil situación que están padeciendo a partir de la crisis económica que están teniendo por estos días, a partir de esa reforma previsional que se aprobó en diciembre pasado, que le quitó gran parte de sus beneficios, de lo que significa la salud, lo que es la obra social, la gratuidad de los medicamentos que ya hoy son muy pocos y muy seleccionados, generando una situación compleja porque el sueldo no alcanza, los incrementos que se ha dado por parte del gobierno son magros con relación a la inflación, que se está hablando de un 42 a un 46% que va a tener para este año 2018, y de esta perspectiva, en este día tan especial, visibilizan su protesta, marcando justamente ese enojo, pero también esa sensación de desolación que tiene y no de esperanza, en un tiempo en donde quizás, como se había vivido hasta hace poco tiempo atrás, esperaban otra calidad de vida y ahora tienen que salir a la calle a reclamar por sus derechos como parte justamente de estas políticas neoliberales que realmente han lastimado a los sectores más vulnerables, pero en especial al sector pasivo de la República Argentina. Gracias, Edgardo Esteban. Detrás de nuestro corresponsal, mucha algarabía, y usted ve por qué está sucediendo esto. Vamos a revisar entonces muchos de los tópicos que han llevado a esta situación. Ha habido diferentes acuerdos del gobierno del presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, y para poder entender qué sucede con estas movilizaciones, pues vamos a revisar los hechos, los números. Fondo Monetario Internacional se comprometió a darle a Argentina 50.000 millones de dólares en total como préstamo. Esto a cambio se espera que la reducción del gasto social esté presente, también la reducción del financiamiento a las empresas estatales, subiendo además el precio de los servicios. La carestía de la vida es la que ha llevado a las personas así a las calles. 15.000 millones de dólares son los que el Fondo Monetario Internacional desembolsó de forma inmediata al gobierno de Argentina con la condición de cumplir metas fiscales, que son las que ya hemos mencionado, y se añade la privatización de las empresas estatales. Y lo estamos viendo, está sucediendo. Segundo desembolso por parte del FMI sería de 3.000 millones de dólares, y las condiciones impuestas por esa entidad financiera internacional para ser cumplidas serían la reducción de la tasa de la inflación, que hasta el momento no ha ocurrido, sino que muy por el contrario ha aumentado, y también reducir el déficit fiscal, lo que supone, como estamos viendo, muchos más ajustes. Pertinente entonces que revisemos cuáles son las consecuencias de estos ajustes y estos tratos que hace Argentina con el FMI y que exigen sectores sociales del país frente a esa realidad. Les habíamos explicado con anterioridad, acuerdo que implica un futuro desembolso si Argentina cumple con las condiciones impuestas, de tal forma que ya se ha desembolsado a través del FMI 15.000 millones de dólares, a pesar de las promesas de que este proceso de préstamo del FMI mejoraría la situación con el dólar. Sigue subiendo el dólar allí con relación al peso, y esto ha llegado a depreciarse en un 63% en la moneda local, el peso argentino, bajando también la capacidad adquisitiva de las personas más necesitadas, entre ellas los pensionados que están hoy en la calle. Importante que veamos otra de las promesas, que ha sido la reducción de la inflación con este trato, pero se estima que este año la inflación pueda llegar a 35%, mientras que los sueldos subieron solo, escuche bien, el 15%. Además, con la política de ajuste, imprescindible dejar de mencionar este dato, 82.000 trabajadores han perdido sus puestos de trabajo. Esa es la realidad tan triste, pero tan cierta, que está viviendo la Argentina al día de hoy. A esta hora, otros temas que traen nuestros corresponsales en un solo tuit.
Paola Fernández nos dice, esta tarde en la Embajada de Venezuela llegarán más personas que luego de pasar por Colombia y conocer la crisis humanitaria que se vive en este país, decidieron regresar a sus hogares para reencontrarse con sus familias. Plan Vuelta a la Patria, etiqueta Vuelta a la Patria, presente en redes sociales. En Temas Telesur le contamos también en la cuenta de nuestra corresponsal, @Paola_Telesur. Avanzamos por más. Otro de nuestros corresponsales, vamos al Brasil. André Vieira nos dice con la etiqueta Lula Libre, el expresidente Lula da Silva, detenido hace 5 meses, recibió durante la jornada de hoy la visita del lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky. En Brasil, Chomsky dice que la condena de Lula es un error en este momento, un error grosero de la justicia bajo cualquier punto de vista. Así lo expresó Chomsky después de visitar a Luis Ignacio Lula da Silva. Lo cuenta nuestro corresponsal André Vieira en su cuenta oficial @AndreTelesur. Avanzamos por más, nos vamos hasta Guatemala. Mario Rosales, activo allí, nos hace saber la información a esta hora. Vean ustedes, interesante lo que estaba saliendo en pantalla, ¿verdad? Dice, esta información puede ser sensible tal y cual. Así está sucediendo con muchos de los reporteros que están diciendo la verdad desde el lugar de los hechos. Lo dice Mario Rosales, jornada de manifestaciones en Guatemala que exigen la renuncia de Jimmy Morales para que se someta a la justicia, y ha decidido los detalles sobre la CICIG. Escuchemos que sea Mario Rosales quien nos cuente. Continuamos acá en la Plaza de la Constitución en Guatemala, donde siguen arribando manifestantes que están exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales. Han venido columnas de organizaciones de estudiantes, campesinos, organizaciones civiles. La demanda acá es que se respete lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que se le permita el ingreso al país al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, que ya fue ratificado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La expectativa en Guatemala sigue siendo cuál será la posición del presidente Jimmy Morales, si van a obedecer o no lo emanado por la Corte de Constitucionalidad y si van a respetar que Antonio Guterres mantiene como causa de esa corrupción al jurista Iván Velázquez. Así que esa es la expectativa, y que van a respetar estas dos decisiones y qué salida le dará el presidente de la República a esta situación. La información desde el lugar de los hechos con nuestro corresponsal nos estaba contando Mario Rosales desde Guatemala. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos. Alina Duarte tiene información. Dice, de nuevo una balacera en Estados Unidos, esta vez en el condado de Hartford, en Maryland. Hasta el momento se registran 3 muertos, varios heridos. El sheriff del condado, Jeffrey Hale, ha dicho que la única sospechosa está bajo custodia y en estado crítico en el hospital. Esta es la información más reciente que tenemos, foto de lo sucedido durante los últimos momentos. En Estados Unidos, otra balacera, lo cuenta Lina Telesur en su cuenta en Twitter. Vamos por más, nos quedamos en Estados Unidos. También nuestra corresponsal Karina Cartagena dice, a un año del huracán María que afectó a Puerto Rico, los boricuas residentes en Nueva York se movilizan para exigir a la administración de Donald Trump ayuda para miles de personas que continúan en la isla sin servicios básicos. Hasta el momento se mantienen estas etiquetas: Huracán María, Puerto Rico Trump y Puerto Rico se levanta. Se lo decimos también en nuestra cuenta al día de hoy de Karina Telesur. Se lo decíamos en un solo tuit, ahora se lo mostramos en directo con el reporte de cómo estaba teniendo lugar esta visita de Noam Chomsky allí en Curitiba. Tenemos detalles, lo escuchamos. De los intelectuales brasileños en este momento de crisis. Me parece que no podríamos esperar más de la clase intelectual brasilera. El liderazgo viene de las personas como ustedes, de los movimientos populares. Y cuando los movimientos populares crecen, algunas veces los intelectuales se unen a ese esfuerzo.
as suas vozes aos movimentos? El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo, no comenzó con los intelectuales. Comenzó con algunos estudiantes negros Estudantes negros se sentando nos lanchonetes, nos restaurantes. cuando fueron arrestados. Quando eles foram presos, Entonces otros se unieron. outros estudantes vieram. Pretty soon you had young black students, freedom riders, and Tienen, por ejemplo, los escritores negros libres progresistas del sur riding to register people to vote. y son escritores que instan pues a que haya una votación libre, que se participe libremente, que las personas puedan votar libremente en las elecciones, y han causado una gran conmoción. Pretty soon you had some Y también intelectuales que han tratado de darle una voz a los movimientos populares. De pouco tempo houve intelectuais que começaram a aparecer dando voz, people like Howard Zinn. like Howard Como Zinn, Howard Zinn, aos movimentos que se unió a los movimientos sociales. Y esto es pues lo que ha caracterizado los cambios que han ocurrido. How was your meeting with ¿Cómo estuvo su reunión con el presidente Lula y de qué hablaron? Bueno, fue una experiencia maravillosa. It's not every day that one No todos los días uno tiene la oportunidad de figures of the conocer a una de las figuras más resaltantes de la actualidad and the person who y una persona que por derecho debería ser el próximo presidente de Brasil. so we were very pleased to see that Pues me sentí muy complacido lively de ver que energetic, continúa siendo una figura muy enérgica, optimistic about the muy optimista con respecto al futuro. Sim, ver que ele continua otimista, energético, com energia e muitos planos para o futuro. and I reminded him Y le recordé met 20 years ago que cuando nos conocimos hace 20 años, Falei a ele que quando nós encontramos há 20 anos, he told me that me dijo I think he could ever be elected. ele que disse que él nunca pudesse pensó que ser eleito. pudiese ser electo. He was elected Pues fue electo presidente, thing, hizo cosas maravillosas and that's y indication of what esto can nos indica de lo que pudiera ocurrir en el futuro. Muchas gracias. Olha, eu tenho alguns recados do presidente Lula. Primeiro, foi extraordinário acompanhar o diálogo Primero, pesquisa intelectual do professor Noam Chomsky com o presidente Lula, mas ele disse que primeiro, ele tem convicção que o Fernando Haddad ganha a eleição. Ele está entusiasmado com a campanha, acha que o nosso candidato Fernando Haddad, o candidato dele, está tendo excelente desempenho, com muita dignidade, com muita consistência, com muita tranquilidade. Ele a cada dia conquista mais o coração. conquista más el corazón de los electores y no esta militancia. Ele está convicto. Está preso, convicto, pero él tiene la certeza de que va a ser el próximo presidente de Brasil. También pidió que la militancia no se quede apenas esperando las pesquisas o las encuestas. Él va más abajo en la rúa, pero él va a trabajar desde la casa, que Brasil depende del futuro de esas cosas. Todo está sucediendo óptimamente bien en la campaña, pero la diferencia que tenemos es la militancia de los gobiernos sociales. El tercer punto que él propuso es que la coordinación de Haddad. El padre no necesita de más cuchillos, revólver y fusiles. Necesita educación, libros. Tenemos que salir a la calle y caminar mostrando que tenemos una cultura de respeto a la diversidad, a las diferencias, de la pluralidad,
y que el camino de la paz de Fernando Haddad es el presidente de Brasil. Él es muy difícil para mí, desde mediados de los años 70, ver a Lula en un momento como este, que el pueblo entero lo quiere como presidente de la República, pero él es mucho mayor, él es un luchador, un militante. Nada va a atrofiar los movimientos de Lula. Él dijo, y quiero repetirles a ustedes, es increíble que el preso reciba al mayor intelectual de la contemporaneidad intelectual de las Américas, que todos los intelectuales de todas partes del mundo, líderes parlamentarios, vinieron 4 ministros de Europa esta semana a hablar con Haddad, y que el Premio Nobel de la Paz, que el Papa Francisco haya mandado un trecho de un libro, y nadie ha ido al Palacio de Planalto. Por eso creo que el mundo, la ONU, es Lula libre, y el mundo lo quiere, y Brasil también. Él dice que ya mandó más de una carta, dejando muy clara la posición de él. Él es un hombre inocente que cree en su inocencia. Por eso no se refugió en una embajada. Él vino a enfrentar la justicia en los tribunales porque él está totalmente seguro de que él va a comprobar su inocencia, porque lo que debe hasta ahora nada es que impidieron que fuese candidato. Todo lo que fue construido no va a impedir que él sea el candidato victorioso. Él tiene que probar la inocencia y él va a luchar por eso. Y yo tengo seguridad de que eso también va a ayudar a Fernando Haddad, junto con estos líderes intelectuales, para la libertad de Lula y demostrar su inocencia. Ele saiu mais otimista. If you came more optimistic after your meeting with Lula. I think Creo que fountain of energy. él es un hombre, una fuente de energía, An exciting experience. y ha sido una experiencia sumamente emocionante. La última vez que lo vi, cuando nos encontramos, You wouldn't think talking to him that uno, al oírlo hablar, no podía pensar que las circunstancias for him it seems to be just fuesen un impedimento para él. for moving on to a better. Era más bien una inspiración para dirigirse a un mundo mejor. Mas parece que ele está preparado para embarcar como se fosse uma prancha para pegar. And with the help of people like Y con la ayuda de personas como ustedes, esto puede convertirse en una realidad. A gente sai de lá com o coração partido e com vontade. Salimos de allá con el corazón roto y con ganas de llorar, pero su sonrisa y con toda su energía es que salimos más motivados desde ahí. Lula es un gigante, tiene el coraje que él tiene para demostrar su inocencia, y que él está, todo el mundo lo que le está inventando, y él con la cabeza erguida Vai prevalecer. va a prevalecer. ¿Tiene algún mensaje para los anarquistas en Brasil? they should be in the lead as always. Por supuesto, tienen que liderar la lucha, como siempre, para crear una sociedad libre. Estar na liderança para criar uma sociedade livre. Luiz, vocês conversaram a respeito Ese es su papel. do que as pesquisas Lo que las encuestas dicen, candidato, que ahorita no le quiero decir el nombre, en el que está enfrente. o Haddad subindo, Para Haddad está subiendo. Las encuestas, yo tengo muchas informaciones, pero no hay una, en la diferencia histórica de Brasil, que tenga un crecimiento tan extraordinario como Haddad tiene en esta poco más de una semana que tiene como candidato. Claro, su legado es el gobierno del PT, es la fuerza del partido PT,
de los militantes de estos gobiernos sociales y la voluntad del pueblo que se llama Lula. El corazón del pueblo late por Lula. Haddad creció mucho en la avenida y va a continuar creciendo. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Intelectuales a esta hora que estaban dando su opinión precisamente después de haber visitado a Luis Ignacio Lula da Silva en la cárcel de Curitiba. Declaraciones que estábamos emitiendo a ustedes en vivo, en directo, entre ellos el activista estadounidense Noam Chomsky, autor, filósofo, politólogo, quien estuvo hablando con Lula y ha dicho: es una jornada maravillosa, una jornada única, porque no siempre uno puede estar cerca de las personas que hacen la historia. Se refería a Luis Ignacio Lula da Silva, a quien visitó en la cárcel de Curitiba hace 167 días que Lula cumple prisión política allí en Curitiba, en el estado de Paraná. Chomsky, importante decir, se encuentra en Brasil precisamente porque ha sido invitado a participar en un seminario internacional denominado Amenazas a la Democracia y al Orden Multipolar, que ha sido organizado en la ciudad de Sao Paulo. Allí está a cargo de este encuentro la Fundación Perseo Abramo del Partido de los Trabajadores, el PT. Un encuentro en el cual el profesor de lingüística también del Instituto de Tecnologías de Massachusetts ha dicho que ha tenido el privilegio de conocer a Lula hace 20 años y desde entonces ha quedado y se mantiene muy impresionado con la figura y la personalidad de este líder petista, un líder no solo del Partido de los Trabajadores, sino también un líder brasileño y del mundo. Así llegamos al final de nuestros temas del día. Un placer haberles acompañado. Continúen con Telesur. Hasta la próxima.